¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes que están aquí perseverando en este taller tan maravilloso, taller de San José, de sanación y liberación. Un proceso que día a día, clase tras clase, lección tras lección, y sobre todo que el Señor nos está mostrando cosas muy maravillosas en todo este andar. Sabemos también que nos muestra cosas que no son fáciles en nuestra vida. Están apareciendo verdades, situaciones familiares, y eso es bueno porque es, por ejemplo, tomar en cuenta lo que ha pasado con las clases, revisar, reevaluar y decir qué está cambiando el taller en mí, cómo ha cambiado mi vida, cómo ha cambiado la de mi familia, la de mi esposo, la de mis hijos, la de las personas que me rodean. Incluso con la clase anterior, que fue la del perdón, nos ponemos a pensar, lo he puesto en práctica, realmente he sanado mi corazón, no tengo ese rencor, ese odio. Y si tú y yo creemos que existe un Dios que nos puede perdonar, ese Dios que está allá arriba, que nos ama tanto y que nos dice: vuelve a mí, yo te perdono, no hay ningún problema, soy tu Padre, Abba Padre, y siempre voy a quererte en mis brazos. Y así nosotros no somos quien para juzgar, ni quien para no dar perdón, ni tampoco recibirlo. Así que los invito a que sigamos en esta tónica espiritual, en este combate, pero ya debe ser mucho más hacia el bien que hacia el mal, ¿cierto? Porque vamos aprendiendo, vamos meditando, vamos entregando a la Sagrada Familia, a nuestro patrono San José del taller, que nos está entregando virtudes cada semana, y esas virtudes hay que ponerlas en práctica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por ejemplo, entonces, ya hemos aprendido también los momentos. Si anotas, escribes, llevas todo tu cuaderno bien al día, pues te darás cuenta también en qué punto estamos. Recuerden que estamos en el tercer bloque del taller. Ya faltan unas cuantas clases para finalizar este maravilloso encuentro con Dios, con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen María y con San José. También nosotros debemos tener presente que hay unos momentos en oración. Entonces fíjense que hacemos una oración inicial, damos la charla, estudiamos la palabra y hacemos una oración final. Tú en tu casa también puedes hacer todos estos momentos de oración, si estás atribulado, si ves que hay alguna enfermedad, si estás triste, si hay algún problema. Entonces puedes tomar un pasaje de la Biblia y comenzar a meditarlo, hacer una lectio divina, y pues el Señor te va entregando todo el amor en ese momento, la claridad, el discernimiento para tomar buenas decisiones. Por eso vamos a disponernos en esta noche para que el Señor pueda hacer de nosotros un encuentro muy bonito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, cada clase, cada lección, cada aprendizaje, cada noche, nos entregamos a ti, Espíritu Santo, Paráclito Consolador. Sabemos que tú estás ahí presente cuando te invocamos, cuando pedimos tu presencia, Espíritu Santo. Y realmente queremos esta noche que tú nos regales, Espíritu Santo de Dios, esos dones que necesita nuestra alma, que necesita nuestro ser para seguir en este combate espiritual. Si es la fortaleza, si es el don de piedad, el don de consejo, el don de temor de Dios. Pero que tú seas, Espíritu Santo, el que nos guíe por un camino, el que nos lleve a lo que necesitamos para saber qué es lo que debemos amar. Tú llegas a lo más profundo de nuestro ser, Espíritu Santo. Tú sondeas
purificas, limpias, sanas y liberas todo nuestro ser, nos avivas nuestras fuerzas, nos quema nuestro corazón, funde ese fuego, Espíritu Santo, en este corazón frío, si todavía no ha sanado, si todavía no ha entregado todo, Espíritu Santo de Dios. A ti, Señor Jesús, te pedimos en esta noche que selles con tu sangre preciosa, Señor, todo este momento, toda esta charla, todo lo que vamos a aprender aquí, Señor, séllalo con tu sangre derramada en esa cruz. Sella, Señor, mira el momento Señor, que tenemos. Sella, Señor, nuestros sentidos exteriores para que podamos concentrarnos, Señor, en nuestro interior, en nuestro ser, nuestros sentidos interiores. Sella, Señor, nuestra mente, nuestra memoria, entendimiento y voluntad. Sella, Señor, nuestros sentimientos, nuestro inconsciente, consciente y subconsciente, Señor, y el de cada uno de nuestros familiares, el de cada familia que está aquí presente, Señor, el de todos los misioneros de Lazos de Amor Mariano, el de toda nuestra comunidad, nuestros directores. Sea, Señor, también nuestro corazón que está siempre dispuesto a ti y que no se desvía a las cosas del mal, mi Jesús. Sea, Señor, la transmisión, el sonido, todo nuestro haber y poseer, mi Señor Jesús. A ti, mamá, te pedimos que vengas a socorrernos, mamá, que intercedas por nosotros en este camino tan espiritual, tan bonito, mamá. Tú llegas, nos abrazas, nos consuelas, intercedes, mamá. Nos das ese abrazo maternal y especial. Un abrazo amoroso que tanto necesitamos tus hijos, mamá. Defiéndenos de la batalla, mamá, con tu humildad, con tu pureza, con tu fidelidad, con tu oración y tu caridad. A ti, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, nuestra corte de santos ángeles, custodios, protéjanos. Nuestro ángel de la guarda, que siempre nos cuide. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Una de las cuestiones más importantes de la clase anterior sobre el perdón, incluso después de ver el chat de YouTube, algunas preguntas también que me hicieron a nivel personal, me cuestionaron muchísimo, porque sobre todo esas preguntas, cuando llegamos al pasaje bíblico que dice, ¿cuántas veces debemos perdonar, Señor? Y el Señor te dice, 70 veces 7. Es una cifra altísima, pero alguien me preguntaba, incluso hay que perdonar si por tantos años he venido aguantando golpes, maltratos, insultos, humillaciones, la parte espiritual, o sea, de todo tipo de malos tratos en el matrimonio, en la relación, en la familia. Pues sabemos que no es fácil para la persona que lo está viviendo, pero si realmente tú le entregas al Señor ese momento, le entregas al Señor lo que estás sufriendo, lo que estás sintiendo, ofrecer, unir y reparar por todos los pecados tuyos y los del mundo entero, principalmente también los de tu familia, pues el Señor te va a mostrar cuál es ese camino a seguir. Y Él mismo te va a entregar el discernimiento para tomar las buenas decisiones y decir, este es el momento de apartarme o este es el momento de seguir. Es cierto esa pregunta que me hicieron. Y seguir, y seguir, y seguir, pues hasta que la persona se acaba, se enferma, se deprime, incluso ya quedan tiradas en una cama por aguantar todo ese problema. Incluso llegan a sufrir malos tratos, fuertes golpes que los mandan a una clínica. Entonces el Señor no nos está pidiendo eso, no nos está pidiendo que nos humillemos, no nos está pidiendo eso, nos está pidiendo que seamos dignos hijos de Dios, dignos hijos de Él. Y cuando uno es digno hijo de Dios, uno entrega todo a la voluntad del Padre, uno entrega todo a Él porque Él no quiere nada malo para sus hijos. Llega el momento en que el Señor destapa todo, descubre todo y oramos por la conversión de esas personas, ¿cierto? Oramos por el perdón, por su corazón, porque está dañado. Si maltrata, es porque fue maltratado. Y eso va en consonancia con la clase que vamos a ver hoy.
con esta lección tan importante para nuestras familias, para nuestra sanación. Pero antes de eso quiero recordarles en lo que quedamos, en la virtud que nosotros debemos seguir estudiando, las virtudes de San José. Y eso a nosotros nos va a regalar un momento en que cada situación que tengamos debemos entregársela al Señor. Ustedes venimos trabajando con la virtud de la sencillez. Dijimos que es un camino buscar en las cosas de Dios, así como le gusta a Él, en las cosas que tenemos, lo más sencillo. Por ejemplo, al Señor no le gusta que de pronto nosotros estemos orando y orando y orando, ore y ore, pero nuestro corazón está atribulado, está resentido, está maltratado. Más bien entreguémosle eso al Señor y Él te dice, ora conmigo, entra a tu habitación, entra a tu lugar, entra a tu momento íntimo y si quieres, órame y dime, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa es la oración que el Padre quiere de nosotros, porque ahí prácticamente decimos todo. Si lo analizamos, ahí encuentras todo en esa oración tan perfecta que el Padre nos entregó. Pero también el Señor nos dice, un corazón contrito y humillado, yo no lo despreciaré. Entonces nos ponemos a orar, nos entregamos en esa virtud tan maravillosa. Y hoy tenemos una virtud para esta semana y es la virtud de la paciencia. Pues, ¿con quién la vas a aplicar? ¿Con quién la vas a meditar? Yo pienso que podemos empezar con nosotros mismos, ¿cierto? Tenernos paciencia nosotros mismos. A ti que estás viendo este video, esta charla, pregúntate en qué realmente tú no tienes paciencia para contigo mismo. Y después vas a hacer una lista, en un cuaderno, en el cuaderno que llevas del taller, vas a hacer una lista y vas a anotar las cosas por las cuales tú pierdes fácilmente la paciencia, a las personas por las cuales no les tienes paciencia. Y vas a empezar a practicar dos cosas importantes. Vas a empezar a practicar el perdón contigo mismo y vas a empezar a practicar la paciencia con esas personas. Es trascendental en el taller porque hoy es una clase que vamos a empezar a colocar en práctica, sobre todo con esa virtud del perdón y de la paciencia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en la lección número 13, sanación de la familia. Wow, llegamos a un tema crucial para entender muchas cosas que suceden en nuestro ser, en nuestro alrededor, en nuestro familiar. Por ejemplo, hablamos de la sanación interior, hablamos del perdón y ahora nos toca este tema, sanación de la familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a tomar nuestra Biblia, por favor, y vamos a buscar la siguiente cita bíblica. Efesios 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si miramos Efesios 3 al ladito, dice, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos podemos meditar esta palabra que nos pone a pensar muchísimo, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo entendí yo muchas veces cuando lo entendí en un momento de mi vida, cuando empecé la etapa de la adultez, porque a veces no entendía las cosas de mi padre. Pues en el caso de mi madre, pues no la pude alcanzar a conocer muchísimo, porque mi madre falleció cuando yo tenía 7 años. En ese momento apenas pues empezaba a entender muchas cosas, pero no sabía lo que estaba pasando y no conocí mucho a mi madre. Pero cuando empecé a crecer, empecé a ver en mi padre y madre. Así fue. Viví también con mi abuela paterna, viví también con una tía paterna y pues hubo mucha sobreprotección, mucho amor. Muy bonito ese proceso en mi vida, pero también veía que mi padre pues se refugiaba en otras cosas y después yo comencé a juzgarlo a él
comencé a criticarlo, a vivir situaciones. Entonces a veces pudo haber situaciones en que lo ofendí, en que lo maltraté, pero era más bien yo tratando como de defenderlo, como tratarlo de ayudar, pero no era la mejor manera. Y también encontré en él que había muchos vacíos, sobre todo de su infancia, de su adolescencia, de su vida. Comencé a aprender. Esto lo entendí cuando ya también conocí mi vida, mi historia, cuando el Señor me empezó a mostrar lo de la sanación interior, lo de la sanación emocional, la sanación familiar, y pude aprender muchas cosas, porque para poder dar todas estas charlas uno tuvo que haber vivido todo este proceso de sanación, y seguimos en un proceso de sanación. No estamos sanos del todo, ahí vamos avanzando en el camino de la vida, y el Señor va mostrando, va tomando, hasta que por fin lleguemos a ese encuentro con Él y partamos sanos, limpios de corazón, puros. Y aquí en la tierra también podemos serlo, es lo que nos dice el Señor. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, y dice, para que seas feliz y tengas larga vida sobre la tierra. Pues entonces nos comenzamos a preguntar, ¿cuándo y en qué momento deshonramos a nuestros padres? Y esto es importante para la sanación de la familia. Si hay maltrato, si hay humillaciones, si hay violencia de los hijos a los padres, es porque también los padres dieron eso a sus hijos. Entonces, ¿cuánto has dado? A ti, familia, te estoy preguntando esta noche, me lo pregunto yo también. ¿Cuánto hemos dado o cuánto estamos dando a nuestros hijos para recibir eso que queremos de ellos? ¿Cuánto le estamos entregando? ¿Cuánta sanación? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto consuelo? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas caricias? Ahorita vamos a ver más adelante porque muchas veces nosotros no somos capaces de entregarlo todo por nuestra familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Segunda cita bíblica, Deuteronomio 6, versículos del 6 al 7. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: graba sobre tu corazón las palabras que yo te dicto hoy. Incúlcaselas a tus hijos y repíteselas cuando estés en casa, lo mismo que cuando estés de viaje, acostado o levantado. Nos ponemos a pensar que el Señor nos está diciendo en esta palabra de Dios, te alabamos, Señor, nos está diciendo en esta palabra: graba en el corazón de tu familia, en el corazón de tus hijos, primero, el amor a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y es lo más importante en nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros podemos entender esta palabra si ni siquiera nuestros padres, nuestros ancestros, nunca guiaron? Pues yo me pongo a pensar aquí, vamos a ponerlo en orden: a mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Dejémoslo hasta ahí. Papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Nunca se habló de Dios. Se iba a misa obligado o hacían las cosas obligadamente. Dios no estaba por delante era el trabajo, estaba por delante era la comida, estaba por delante era pues el machismo, el maltrato, las infidelidades, el alcohol, la droga, todo eso estaba por delante. Los malos tratos, las indiferencias, las humillaciones, las rencillas, todo eso estaba por delante. Pero ahora, ¿cómo pretendes tú? Ya venimos marcados de unas tantas generaciones. ¿Cómo pretendemos inculcárselas a nuestros hijos? ¿Cómo? Si nosotros estamos marcados, debe existir en nosotros primero una sanación de la familia. Por eso ahorita vamos a ver más adelante qué necesitamos nosotros para colocarnos en un momento íntimo de oración. Ahora bien, vamos a revisar esa cita y colocamos lo siguiente. Vamos a volverla a decir. Deuteronomio 6, versículos del 5 al 7. Bueno, del 4 al 7. Dejémoslo así, del 4 al 7. Dice, es la misma de ahorita, pero para que podamos entender el mensaje, lo que quiere Dios con nosotros. Escucha, Israel. Entonces,
ahí voy a poner mi nombre, escucha Rafa y vas a colocar tu nombre tú. O escucha familia Jiménez Llorente, entonces tú colocas el nombre de tu familia, tus apellidos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba sobre tu corazón las palabras que yo te dicto hoy. Incúlcaselas a tus hijos y repíteselas cuando estés en la casa. Lo mismo que cuando estés de viaje, acostado o levantado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En cada momento debemos entregarle todo al Señor. Si le inculcamos esto a nuestros hijos desde ahora, desde ya, pues yo creo que los problemas van a ser menos. Nuestras heridas van a ser menos. Van a ser mucho menos nuestras heridas. Pero incluso si ya hay heridas en nuestra familia, para que esa sanación no se dé, no exista, entrégaselas al Señor. Que es el momento para decir, amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y el Señor, como es todo un caballero, va a entrar a nuestra familia y va a hacer de nosotros lo mejor. Eso no se nos olvide. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Tercera cita bíblica, Proverbios 6, versículo 20. Proverbios 6, versículo 20. Entonces nos dice la palabra: guarda, hijo mío, los preceptos de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando estaba yo adolescente, mi padre me decía estas palabras importantes. Cuando yo contrariaba con él o hacía controversias con él, teníamos diferencias y yo me sentía que a veces yo, claro, ofendía a mi padre. Pero nosotros debemos entender en esta palabra que primero somos hijos del Padre, y a ese Padre que está en los cielos, a ese Padre celestial, es que nosotros le debemos guardar todo el respeto, todo el amor, toda la entrega, todos sus preceptos. Pero si nosotros no entendemos este mensaje, y mucho menos vamos a entender pues el mensaje de nuestros padres. Pero muchas veces nuestros padres no venían de ese proceso afianzados, pues entregándole todo al Señor, hablando con el Señor, mejor dicho, levantándonos, acostándonos con el Señor. No, ahora es que nosotros vemos que nuestros padres están en un proceso muy bonito de sanación, un proceso de liberación, y ya empezamos a conocer, claro, que nuestros padres alaban al Señor, entregan al Señor, entregan todo al Señor. Dios nos purificará. Con todo el amor que nos tiene, Dios nos purificará todo nuestro ser. Lo principal es amar al Señor tu Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nuestros padres, nosotros ahora que somos padres, es lo que le debemos decir a nuestros hijos. Pues si tú estás allá, tienes tus hijos, eso es lo primero que hay que inculcarles en estos momentos, a esos seres que tanto amamos. Si tanto los amamos, eso es lo principal que debemos inculcarles a nuestros hijos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que no se nos salga Dios del corazón. Sí, yo te ofendí, yo te golpeé, yo te humillé, pero nunca te olvides de Dios. Lo que pasa es que para nuestros hijos, si están pequeños, si van en un proceso de crecimiento, ellos van a entender, ver en nosotros ese reflejo, que Dios debe estar en nosotros. Pero si nosotros hacemos lo contrario, no seguimos los preceptos, no amamos a nuestros hijos, no les enseñamos, pues ellos se van apartando del camino y dicen, ahí no está Dios en ese corazón, ahí está otra persona. Y no creo que Dios sea un Dios castigador, sea un Dios maltratador, sea un Dios que humille, sea un Dios que ofenda, sea un Dios que sea alcohólico, sea un Dios que maltrate, un Dios que tenga vicios. No, al contrario, ese Dios es amor, y eso es lo que debemos reflejar nosotros para nuestros hijos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Siguiente cita bíblica, Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6.
Entonces, fíjense todo lo que estamos aprendiendo hoy. Dice el Señor: enseña al niño el buen camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Enseña al niño el buen camino, y aun cuando viejo, no se apartará de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No nos podemos equivocar, pero cuando decimos enseña al niño el buen camino, ¿cuál es el buen camino? El camino, la verdad y la vida es el Señor. No nos tenemos que equivocar en eso. Palabras suficientes para poder decirle a nuestros hijos que nunca se aparten del camino del Señor, que siempre es un camino de aguas mansas, la fuente de agua viva, de verdes pastos, de amor, de misericordia. Y ese camino va a quedar grabado en el corazón de tus hijos. Va a quedar grabado. Ah, pero Rafa, es que no quedó grabado en mi corazón, porque no me lo dijeron. Es el momento de sanar. Es el momento de buscar qué pasó en tus antepasados, en esas familias. Buscar qué pasó y empezar a encontrar esa sanación para nosotros, porque alguien nos está esperando. Alguien necesita de esa enseñanza. Alguien necesita de ese abrazo, de esa caricia, de ese beso, de esa mirada tierna. Alguien lo necesita. Y es lo que debemos nosotros entregarle esta noche a nuestros hijos. Amén. Y el Señor se va dando cuenta de lo que realmente tú y yo necesitamos en nuestro ser. Siguiente cita bíblica: Isaías 49, del 15 al 16. Isaías 49, del 15 al 16. ¿Puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaría de ti. Mira, en la palma de mis manos te llevo grabado. Tus muros están sin cesar ante mí. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra nos pone a pensar muchísimo a nosotros, y sabemos que las madres son las primeras que corren, son las primeras, por supuesto, son las que dan la vida. Por supuesto que el padre también aporta su granito de arena, la mitad, pero nuestra madre pues siempre está para socorrernos, siempre está para... daría la vida por nosotros, eso téngalo por seguro. Pero si la madre, nuestra madre, da la vida por nosotros, ustedes se podrán imaginar que no da el Señor por ti y por mí y por tu familia. Recuerda la charla, sanación de la familia. Y por tu familia, cosas que nosotros a veces no tenemos grabado en nuestro corazón, que el Señor lo da todo. Y hoy el combate mayor, el combate más grande es contra la familia. Porque saben que destruyen a papá, a mamá, y se llevan una generación por delante. Se llevan a 2 hijos, a 1 hijo, a 3 hijos, a 4, a 5, a 6, 7, 8, 9, 10, no sé cuántos tengas, pero se los llevan por delante. Y cada hijo que esa familia destruyó es un hijo que va a replicar el mismo dolor y el mismo sentimiento. Ahora multiplícalo por 10, o por 4, o por 5, o por 2. Los hijos que tengas son familias que van a ser descarriladas, destruidas por el camino. Y es importante que el Señor te dice: pero yo, tu Señor, dice ahí, pues aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaría de ti. Nos está diciendo el Señor: acude a mí para que veas tu sanación en la familia. Si de ti se olvidaron en tus antepasados, tus familiares, pues yo, el Señor, te dice: no me voy a olvidar de ti. Yo te voy a entregar esa sanación, ese amor, ese abrazo, ese beso, ese te amo que nunca te dieron. Te lo va a entregar el Señor. ¿Acompañado de quién? De Jesús, del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María y de nuestro patrono San José. Nosotros tenemos ahí el oro en nuestras manos, que es la palabra de Dios, y tenemos para leer, para buscar, para entender este mensaje. Qué hermoso es el Señor, ¿cierto? Mira cómo nos llama. Nunca, jamás, incluso en los peores momentos, en el peor pecado, en la peor crisis, en el fango, en el barro, en el lodo que ya no puedes ver, ya estás
consumido, todo lleno de barro, de lodo, en el estiércol, el Señor te dice, ven, así te toma, así te abraza. Y nos dice que nunca se olvidará de nosotros. No se te olviden esas palabras, esta cita bíblica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por último, una cita bíblica, Proverbios 23, 24. Vamos a devolvernos a Proverbios, que se me había escapado esa cita bíblica. Proverbios 23, versículo 24. Dios mío, Señor, el Padre del justo rebosará de alegría, y la que dio a la vida, un sabio se alegrará. El Padre del justo rebosará de alegría, y la que dio a la vida, un sabio se alegrará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos pide justicia en todo momento. Nos pide que seamos un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que practique y aplique la justicia, lea, entienda y vaya a su familia y sea un Padre justo. Eso quiere decir que nuestros días siempre estarán llenos de alegría, nuestros días siempre estarán llenos del amor de Dios, de lo más importante que el Señor nos quiere regalar, que es esa paz y esa tranquilidad. Y es nosotros que realmente busquemos es que el Señor nos tome por completo, tome a nuestra familia, porque el Señor es un Dios justo. Y así debemos replicar nosotros nuestro ser. Ahora bien, viene un momento en la charla que nosotros debemos entender como que el Señor quiere con todo este momento que hemos vivido hasta ahora en la charla, todas estas citas bíblicas, cómo el Señor nos quiere llevar a un proceso de sanación en la familia. Ahora bien, vas a escribir la siguiente frase. Al interior de nuestras familias vivimos diferentes momentos que nos generan vacíos y heridas, las cuales solo pueden ser sanadas por Dios. Amén. Repito, al interior de nuestras familias vivimos diferentes momentos que nos generan vacíos y heridas, las cuales solo pueden ser sanadas por Dios. Aquí hay algo importantísimo en este momento. Rafa, ¿cómo así que nosotros vivimos momentos diferentes, vacíos, heridas? Claro, por ejemplo, encontramos hoy en día algo muy difícil que está siendo más común de lo que nosotros creemos, y encontramos familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Donde solamente existe el papá o existe la mamá, o incluso hoy en día las encontramos así, pero también en nuestros antepasados, ¿cierto? Recuerden lo que hablamos ahorita, primera, segunda, tercera y cuarta generación, papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Entonces nuestra familia también, nuestros antepasados, miramos hacia atrás el árbol genealógico, miramos hacia atrás y vemos también que hubo rupturas, que hubo matrimonios que se separaron, que de pronto no eran matrimonios, eran uniones libres y también se separaron porque habían problemas, discusiones, heridas, que venimos en un camino. Entonces papá y mamá venían también en esa cadena de separaciones. Llegamos nosotros, papá y mamá, y de repente se desapareció papá. De repente se desapareció mamá. Ahí me queda en la mente algo muy, muy marcado en nuestro ser, y por eso lo cuento y lo vivo como experiencia propia, porque realmente nosotros no podemos entender que papá y mamá, papá puede cumplir la función de papá y mamá, o mamá puede cumplir la función de mamá y papá. Eso jamás, eso es irreemplazable. Y por eso nosotros debemos también entender que cuando eso sucede en nuestra vida, en el caso del varón, empezamos a sentir mucho dolor. Mejor dicho, ahorita vamos a ver lo que el varón siente cuando el papá falta,
y lo que el joven siente o el niño siente cuando la mamá falta. Pero te voy a hablar de algo muy importante. Cuando pasó lo de mi situación familiar, que hubo una separación, hubo un rompimiento ahí, por algún tiempo X, pues yo visitaba, en ese momento solamente teníamos a mi niña y yo la visitaba. Entonces, cuando yo la visitaba, mi niña pues lloraba mucho, se tiraba al piso para que yo no me fuera, pero apenas tenía 4 añitos, no era entendible para ella en su dimensión lo que estaba pasando entre papá y mamá. Y lastimosamente, pues ahora vemos que hay algunas heridas en nuestra hija en esta etapa que está de la adolescencia. Pero también en ese momento veíamos que existía un dolor que nosotros no entendíamos, tanto como para nosotros como para nuestra niña. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de un niño? Anoten bien, ¿cuáles son los síntomas de los niños que se ven en los adultos? Por ejemplo, lo que pasó en tu infancia lo vas a reflejar en la adolescencia, en la adultez, cuando te cases lo vas a reflejar ahí. Por eso hablamos de sanación de la familia. Si yo me uno con mi esposo en un santo matrimonio, él viene con heridas, él viene con dolor, hacemos esto y sumamos las dos, se suman, todo se suma ahí, ¿cierto? Entonces, síntomas cuando el padre falta en el hogar. ¿Cuáles son esos síntomas? En la persona, en el niño, en la adultez, cuando ya estamos en una relación conyugal. Primero, hay inseguridad. Hay inseguridad en esa persona. Segundo, nos cuesta tomar decisiones. Tercero, no somos autónomos. Nos cuesta ser autónomos. Cuarto, los niños tienden al homosexualismo. Pero Rafa, ¿cómo así? No, todos no. Bueno, todos no. La tendencia es esa. Ahora vamos a ver los síntomas cuando falta la mamá. Fíjense la diferencia. Los hijos, los niños o los adultos carecen de piedad, carecen de ternura y empiezan a aparecer los vicios. Incluso empieza a aparecer algo que, bueno, suma de los vicios, el alcohol, la droga, las maquinitas, el casino, incluso droga en hombres, drogas en mujeres, eso va ahí. Empieza a aparecer el tema del suicidio en los jóvenes, en las niñas, en los adultos. Siempre algo está ahí rondando del tema del suicidio por ese amor paterno, ese amor que nunca se entregó. Pero quiero recalcar algo muy importante esta noche, cuando estamos hablando de estos síntomas de familias disfuncionales. En algún momento, en una consejería, fíjense cómo somos nosotros tan fuertes, pues cuando hubo la ruptura en mi matrimonio, pues listo, se acabó, chao, yo estaba feliz, tú por allá, yo por acá, ya después vino la tribulación, pero en ese momento uno como hombre, como papá, uno no piensa ni en los hijos, ni en la esposa, ni en nada. Uno piensa, uno como egoísta, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, etcétera, etcétera. Los demás no me interesan. En una consejería, hablando con un muchacho, él me preguntaba que quería recuperar su hogar. Quiero recuperar mi hogar, Rafa. Quiero luchar por esto. Abandoné a mis hijos, los dejé. ¿Cómo hago? Entonces él me decía que cómo le decía él en ese momento a la otra persona con que estaba, o sea, es decir, al amante con la que le fue infiel a la esposa, que cómo le decía que se iba, que la iba a dejar. No tenían hijos, se fueron a vivir, él dejó a su esposa y a sus 3 hijos y se fue a vivir con esa mujer. Bueno, entonces ahora estaba para recuperar a su familia, ya quería su hogar, su matrimonio, pero ¿cómo le decía a la otra? Entonces yo le pregunté, ¿cómo tú le dijiste a tu familia, a tus hijos o a tu esposa que te ibas? ¿Cómo le dijiste? Le dijo, yo tomé una bolsa, cogí mi ropa, cogí la moto y dije, ahora vengo. Y se fue. Entonces yo le dije, ¿cómo tú fuiste capaz de dejar a tu familia así, sin más allá y sin más acá? Y ahora, ¿cómo tú puedes preguntar que cómo le dices a tu amante que la vas a dejar? Pues ese no es el caso. Más bien el caso es, si para tus hijos fue un sufrimiento que lo marcaste de por vida, fueron marcados de por vida, tiene que haber una sanación ahí. Ahorita hablamos de eso. Entonces, ¿cómo
puede estar en tu cabeza que una mujer que entró a tu matrimonio lo dañó va a poder entender que no la vas a dejar. Claro que lo va a entender, porque tú estás en un proceso de recuperar tu vida, recuperar tu hogar. Así que es el mejor momento para decir chao, que esté muy bien, recoja sus cosas, llámela por teléfono y listo, hasta ahí llegó, y váyase para su hogar. Cuando ese señor me envía unas fotos, porque parece que llamó a los hijos que iba a volver, jamás se pensó lo que los hijos le hicieron. Le hicieron una decoración, le hicieron un bienvenidos, le compraron una torta, mejor dicho, como el rey de la casa. Imagínense ustedes. Indagando en el proceso, todas las heridas que son causadas, indagando en ese momento, el Señor muestra lo siguiente. Tú y yo somos ese hijo pródigo. Si tuviste problemas en tu familia, si tuviste problemas en tu infancia, si te fuiste de la casa, si papá se fue de la casa, si mamá se fue de la casa, tú estás con esa herida, pídele al Señor para que tú no repliques, para que tú sigas con esa cadena. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que cortes, que rompas, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Limpia, corta, Señor, purifica todas esas cadenas, Señor, de destrucción del hogar. Rompe todas esas cadenas, Señor Jesús, de abandono del hogar, de papá y de mamá. Rompe esas cadenas de abandono, si fue el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el papá. Rompamos esas cadenas, Señor Jesús, en este momento, con tu preciosísima sangre, con tu misericordia, mi Jesús. Porque ahora el Señor te dice que te recibe con los brazos abiertos. Mira cómo recibieron a ese papá, los hijos. Ahí está Dios por medio. En esos hijos que nunca perdieron la esperanza, pero de pronto tú la perdiste y papá nunca volvió. Y tienes una herida muy fuerte. Y por eso no eres capaz de entregar amor a tu familia, de entregarte 100% a tu familia. Incluso no eres capaz de entregarte 100% a Abba Padre. No eres capaz de entregarte a Él porque tienes esa herida en tu corazón. A ti, mujer, tienes esa inseguridad, tienes esa falta de ternura, no quieres que te abracen, no quieres que te digan un te amo, no quieres que te consuelen, no quieres que te sientes que vas a rechazar, quítate de aquí, no me abraces. A ti, varón, aprende a tomar buenas decisiones. Vamos a ser hombres seguros para mostrarle así a nuestros hijos que hay un papá que lucha por un hogar, que hay un papá que clama por la sanación de su familia, porque sabemos que no es fácil. Claro que no es fácil. Ya venimos marcados por nuestras generaciones pasadas, venimos marcados por un dolor, pero ese dolor no lo vamos a replicar en nuestro hogar. Vamos a romper con esa cadena, toda esa cadena de dolor, de homosexualismo, de traición, de inseguridad, toda esa cadena de suicidio, de vicios. Todo eso lo vamos a romper en este momento en el nombre poderoso de Jesús. A cortar con esas cadenas. Lucha, ora, que sí se puede romper todas esas cadenas. Tú y tu familia deben entregarse a los brazos del Señor en este momento para poder sentir todo el amor que el Señor nos quiere dar. Aquí, en estos momentos, aparecen en nuestras generaciones, porque no solamente esas heridas fueron causadas por papá o por mamá. Un papá que de pronto era un papá que estaba, pero no era un papá dador de amor, sino dador de lo material. Era una mamá que estaba, pero no era una mamá que amaba, era una mamá que daba todo lo material. Es que papá sí nos quería muchísimo. Claro, papá nos daba el reloj, los juguetes, me compraba el carro, el estudio, la alimentación. Pero papá nunca se sentó a hablar con nosotros. Papá nunca nos regaló un abrazo, nunca nos regaló un beso, nunca nos regaló una caricia, nunca nos regaló una palabra de amor. Nunca nos dijo, ven acá, estás en la adolescencia, te voy a explicar esto. Ven acá, estás en un momento que estás creciendo, te quiero explicar esto. Ven acá, hay algo allá afuera que está haciendo daño, yo te lo quiero explicar. Ven, hijo, siéntate aquí, siéntate en mis piernas, te cargo, te abrazo, te cuento, te digo, te amo.
Te hablo de Dios. Este es el momento para que tu mamá y tu papá puedan enseñarle a sus hijos. Puedas romper con esas cadenas y soltarte y empezar a abrazar fuerte, pero con amor a tu familia. Ahí es donde empieza esta verdadera sanación y liberación de las familias. Porque si no, en el hogar, ahí en el seno, ahora como se están cultivando la iglesia doméstica, el Señor cerró las iglesias. ¿Cierto? Dice la gente que el Señor ha permitido que cerraran las iglesias. O el enemigo, todo esto de la pandemia, todo esto del dolor, del sufrimiento. Pero con lo que no contaba el enemigo era que se comenzaron a abrir más iglesias. ¿Dónde? En tu casa, en la mía, en la de los demás, iglesias domésticas, buscando el amor de Dios. También hubo heridas en todo este pasado, en todas estas situaciones familiares, para que podamos entenderlas, que hoy en día pueden estar ahí. Heridas, aquí aparecen otros familiares. Papá se fue, pero me crió mi tío, pero mi tío abusaba de mí, mi tío me tocaba, mi tío me manoseaba, decía que todo eso era normal. Mi tío o mi tía o algún familiar o algún amigo que llegó a la casa porque papá no estaba para defenderme, porque mamá me dejaba cuidando donde el vecino, porque mamá me dejaba cuidando donde el abuelo, donde otros familiares. Entonces ahí apareció otras heridas en nuestro corazón, porque allá nos humillaron, allá nos colocaron a hacer trabajos fuertes, allá no nos daban alimentación, allá gritaban, allá insultaban, todo por el abandono de papá y de mamá. Allá fui inducido a empezar a conocer mis partes genitales. Por eso hoy en día está en mi mente la masturbación. Por eso hoy en día está en mi mente toda la pornografía. Por eso hoy en día está en mi mente la promiscuidad, la lujuria, la infidelidad, que no me sacio con una sola persona, porque tengo una herida en mi corazón desde niño, o puedo tener esa herida desde la pubertad, o puedo tener esa herida desde el vientre, que mamá fue abusada, que mamá fue tocada, que todos esos espíritus inmundos debo sacarlos de mi relación, debo sacarlos de mi vida, debo sacarlos de mi familia, cortar con todas esas generaciones. Es que el tío, es que la tía, es que esto. No, eso no se puede permitir en una familia. Abusos y maltratos. Ahora, es muy importante que debamos entender que todos estos vacíos nosotros los debemos llenar ¿con quién? Con nuestro Padre, con Jesús, con mamá. Todos esos vacíos que hay, por supuesto que vienen de nuestro árbol genealógico. Yo no sé cuáles son tus heridas, si sean paternas o maternas. Yo no sé cuáles sean esas heridas que llevas tú en tu corazón, en tu alma. Pienso que debes hacer un momento de oración, contárselas al Señor, decirle al Señor pues todo el dolor que hay en tu vida, todo el dolor que hay en tu corazón. Por eso esta noche vamos a empezar para contarte todos los dolores que pueden existir en tu familia o en nuestras generaciones antepasadas, para poder entender lo que está sucediendo con mi familia y con los que nos rodean. El momento de la concepción, si hubo abusos, maltratos, de pronto algún momento familiar de odio, si hubo miedo porque mi papá me maltrataba a mamá, entonces yo me escondía debajo de la cama, me escondía en el closet, porque papá llegaba borracho y empezaba a gritar y nos maltrataba a todos, porque papá botaba la comida, porque papá hacía escándalos, porque papá llegaba a consumir vicio a la casa, porque mamá también consumía vicio en la casa, por muchas situaciones que tú y yo solo sabemos para que pueda existir un momento de sanación, porque esos recuerdos que están ahí me alteran mis emociones, esos recuerdos que están ahí no me dejan vivir, esos recuerdos me hacen maltratar a mi esposo, me hacen maltratar a mi esposa, esos recuerdos que están en mi memoria, tengo que sanarlos en este momento, porque sigo maltratando. No sé en qué momento maltraté, hablé, humillé a mi esposa, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque todo eso está guardado ahí.
ese momento no puede seguir más en mi familia. Hay que sacarlo de mi ser. Porque debo sanar mi memoria, debo sanar esos recuerdos. Pero es que, Rafa, yo no me acuerdo. Realmente siento algo aquí, pero no logro recordar qué fue. Pidámosle al Señor esta noche, en oración fuerte, en alabanza, en adoración. Señor, muéstrame que hay en mi recuerdo, que hay en mi memoria, que no me deja ser feliz. Ni puedo hacer feliz a mi pareja, ni puedo hacer feliz a mis hijos. ¿Qué momento hubo? Si hubo una maldición en mi familia, si hubo un odio generacional, si hubo un resentimiento, si mamá me maldijo a mí o a mi esposo porque me casé. Eso es lo que tú debes cortar en este momento, romper ese dolor que hay en tu alma. Pero el Señor te lo tiene que mostrar. El Señor, pide al Señor contrito y humillado, arrodillado, ahí, en lo más íntimo de tu corazón, que te muestre qué es lo que no te deja. Es que empecé con una relación, entonces ahora tengo otra, ahora aparece otra. No soy capaz de quedarme con una sola persona. Necesito sexo, necesito droga, necesito esto. Ahí tiene que haber un problema gravísimo de abuso, de traición, de engaño. Es que la pareja que tenía me engañó. No, rompamos con esa cadena. Tu familia no tiene la culpa. Tus hijos no tienen la culpa. Si seguimos así, van a seguir habiendo familias disfuncionales, familias que se van a romper todo el tiempo. Y por eso esta sociedad está como está. Porque ya los hijos no respetan a los papás no respetan a los hijos. Están por igual. Debe haber una autoridad. Papá es la cabeza del hogar. La mamá es la que acompaña al papá. Los dos tienen un grado de importancia, pero el papá es esa figura que necesitan los hijos en el hogar para salir adelante, para criarlos con fundamento y sobre todo con el amor de Dios. Siempre, si existe un complejo de inferioridad, si existe un complejo de que me siento menos, de que es que nadie me quiere, es que todo el mundo me odia, es que soy maluco, es que soy horrible, es que porque me lo dijeron, me lo inculcaron, me callaron, me maltrataron, me abofeteaban. No, el Señor te está diciendo hoy que tu familia necesita una sanación. Rafa, es que a mí me enteré, el Señor me reveló que me intentaron abortar y ya encontré mi dolor, encontré dónde estaba mi sanación. Claro que eso es un dolor fuerte en el alma, en tu memoria. Recuerden que hay memoria desde aquí, desde la concepción, desde aquí, desde la concepción. Y eso, hay un momento que nosotros debemos entender que no podemos quedarnos en ese dolor. No te puedes quedar ahí. Es que me faltó esto, es que me faltó lo otro. Entonces, no, nos paramos, nos levantamos y queremos la sanación para nuestra familia. Ya, inmediatamente. Ven, Señor Jesús. Ven, Abba Padre. Ven, mamá. Ven, San José. Vengan a acompañarnos en este momento. Y seguimos en esta batalla. Pero tienes que pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor, ¿cierto? En este momento. Ahí donde estás, abraza a tu familia, abraza a tu pareja. Y si estás llorando, no importa. Este es el momento más hermoso para que nosotros podamos entender qué nos hace falta en nuestra sanación. Si estás solo, abrázate fuerte. Si estás sola, abrázate fuerte tú mismo. Abrázate fuerte. Si estás en familia, pues abrácense fuerte. Porque es que este es el momento primero para vivir la charla anterior, pedirnos perdón. Y segundo, para decir al Señor que te borre eso de tu memoria, todo ese dolor que tienes ahí. Esa sanación que necesitas en tu corazón. Espíritu Santo de Dios, mira estas familias. Tómalas, Espíritu Santo. Tú eres nuestro abogado. Donde Dios viva fuente, renueva fuerzas. Danos fortaleza en este momento, Espíritu Santo de Dios, para poder entender el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar, que Abba Padre nos quiere traer a través de su Hijo, porque necesitamos de ti, necesitamos de este amor, necesitamos de nuestra sanación, necesitamos romper cadenas generacionales.
en nuestra familia. Necesitamos romper ese odio, ese resentimiento de mamá con su hermana, con su tío, con su papá, con su abuelo, porque es que fue abandonada por papá, es que papá no me llama, es que papá no me quiere, es que papá ya no existe, es que papá se fue y no le logré pedir perdón. Pues ese es el momento para decirle: papá, perdóname, papá, te perdono. Mamá, tú que me abandonaste, mamá, tú que me entregaste a la calle, tú que me entregaste al odio, al maltrato de las personas, mamá. Yo no quiero seguir así. Rompemos todas esas cadenas, Señor, con tu preciosísima sangre, Jesús. Limpia, Señor, sana, libera, purifica a esta familia, Jesús, con el poder de tu nombre, de tu sangre, con ese camino, Señor, que tú viviste, camino a la cruz, en ese calvario, Señor, en ese momento atado a la columna, en esa flagelación, Señor, por esos surcos que se hacían en tu cuerpo, llenos de sangre, la carne abierta, Señor Jesús. Tú que soportaste todo eso, te pedimos, Señor, en esta noche que envíes sanación y liberación para todas estas familias, Jesús. Santo es tu poder, santo es tu nombre y tu misericordia. Solo tú, Señor, puedes sanar, puedes liberar. Llega a esa familia, Jesús, y encuentra todo ahí, Señor. Llega a la memoria para sanar, para liberar. Llega ahí el corazón a lo más profundo de cada una de estas familias, Señor. A mi familia también, mi Jesús. A todas las familias del mundo entero, Señor. Y que no haya más familias disfuncionales. Abrácense fuerte y rompan toda cadena de dolor, de traición, de intento de aborto, de infidelidad, de separación, de vicios, de lujuria, de fornicación, de brujería, de hechicería. Toda cadena se rompe, Señor, de maldición intergeneracional, mi Jesús. Que hayan maldecido a esta familia, Señor, queda sin poder, de enfermedad, de dolor, de los huesos, Señor Jesús, de cualquier cáncer, de cualquier dolor de cabeza, de cualquier dolor corporal, mi Señor Jesús, de cualquier intento de aborto, Señor, de cualquier aborto espontáneo, cualquier aborto inducido, que venga de cadena en cadena, Señor, de esos abortos que se pierden, que son espontáneos, que el bebé no nace, no crece y se pierde, mi Señor Jesús. Ahí estás tú, Señor, sanando y liberando esos vientres maternos, mi Señor Jesús. Sanando y liberando, Señor, a estas mujeres, mi Señor Jesús. Con tu preciosísima sangre, Señor. Con tu poder, con tu amor, Señor Jesús. Desatamos toda maldad, toda mentira, toda traición que venga de generación en generación para esta familia, Señor Jesús. Desatamos todo vicio, todo pecado, Señor Jesús, en este momento, con tu preciosísima sangre. Tu, Señor, eres la luz. Te pedimos que llegues a nuestro hogar. Tu, Señor, es esa fuente de agua viva que tanto necesitamos. Te pedimos en esta noche, mi Jesús, que selles con tu sangre preciosa a cada uno de estos hogares, Señor, a los hijos, a los familiares, a todas esas generaciones, Señor, y las futuras generaciones, mi Jesús, para que no haya más dolor, no haya más engaño, no haya más traición, mi Señor, no haya más familias disfuncionales, mi Jesús, que papá no se vaya, que mamá no se vaya, que se queden ahí en su hogar, que defiendan su hogar, Señor, que defiendan ese amor. Y que principalmente, Señor Jesús, que te adoren a ti, que te alaben, que se humillen ante ti, Señor, para que sean familias santas y familias que puedan luchar por esa misericordia y por ese amor que tú nos entregas, mi Señor Jesús. Sella este momento, Señor. Sella cada lugar, cada casa, cada rincón, cada hijo, cada tío, cada mamá, cada abuela que esté aquí, mi Señor Jesús. Sella con tu sangre preciosa, Señor, nuestros sentimientos, nuestro corazón y nuestra memoria, Señor Jesús. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que los frutos de esta charla, mi Jesús, sean todos tuyos, Señor. Te los entregamos a ti, pero que sean frutos que lleguen a la familia, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este momento de oración. Gracias por nuestra vida. Gracias por nuestra sanación familiar. Gracias, Señor, porque lo que nos has entregado en este momento ha sido maravilloso, Jesús. Ha sido para ti, para gloria y alabanza tuya, mi Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bueno, familias,
los llevamos en el corazón. Sigamos en este proceso que el Señor nos ha entregado tan bonito y vamos a luchar. Ya saben, familias santas, familias entregadas a Dios y por amor a Dios.